Entonces, de todo lo que vimos en las semanas pasadas, siempre nos confiamos y nos enfocamos directamente de Efesios 5:1, que fue: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Desde ahí aprendimos todo, como lo hemos visto cada semana. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el texto en sí por un lado? Vimos cuál era la exigencia y lo hemos seguido viendo, y hasta la fecha lo seguimos viendo con lo que vamos a ver hoy, que es la armadura de Dios. La exigencia respecto a la santidad del verdadero creyente, la santidad del verdadero Hijo de Dios. Imitadores de Cristo, imitadores de Dios, como hijos amados. En alguna de las clases pasadas dijimos cuál era la medida y cómo era realmente aquel hijo amado del que realmente Dios descendió en espíritu, y descendió él mismo y dijo: este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Y esa es la parte que busca de cada uno de nosotros, como núcleo familiar, como iglesia y como hijos realmente aceptos para nuestro trato entre familia, entre los siervos de la familia, reconociendo que nosotros también somos siervos de Cristo. Y después viene, bueno, ya les dije cómo es la situación, ya les dije cómo se tiene que comportar en familia, ya les dije cómo es la relación iglesia-Jesucristo, como el esposo y la novia, cómo debe de ser la relación entre matrimonios. Previamente les dije que el principio de todo esto es el amor, nos dice Pablo, y el versículo 21 que fue: someteos unos a otros en el temor del Señor. Y que este temor no se puede reflejar entre parejas dispares a creer en Dios o a amar en Dios. Es decir, no puede ser un cristiano y una no cristiana, o viceversa. Alguien que tema a Dios obligadamente va a tener que someterse por ese lado. Como siervos de Dios, como esclavos de Jesucristo, nosotros también aprendemos y sabemos que debemos de someternos en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Las relaciones, ¿cómo lo menciona? El yugo desigual. El yugo desigual. Se me olvida, es que te me quedas viendo con un romanticismo y me chiveas. Perdón por los que estén en el video, pero es mi esposa. Entonces, el yugo desigual, desafortunadamente, y lo veíamos en clases pasadas, perjudica mucho en este sentido. Por eso, porque uno de los dos no tiene el temor de Dios, no conoce a Dios y por lo tanto quiere que se haga su voluntad. No la voluntad de Dios, sino la voluntad de la esposa que no conoce a Cristo, o la voluntad del esposo que no conoce a Cristo. El siervo de una casa, como cuando vemos en el Antiguo Testamento que dice: bueno, ustedes escojan lo que quieren hacer, pero yo y mi casa, yo y mi familia, hemos de seguir al Señor. Hemos de creer en Él y de confiar en Él y de seguirlo a Él y de servirle como tal. En ese momento, la cabeza de la familia se estaba entregando a sí mismo como un esclavo del Señor. Hemos de servirle al Señor. No dice: bueno, mis hijos, mi casa le va a servir. Yo no, yo desde aquí les doy las órdenes como si fuera el gerente. No, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Y aquí Pablo nos lo vuelve a remarcar, eso fue en la clase pasada como tal, pero además nos dice: hey, esperen, acuérdense
que todo esto, el amor, el sometimiento, etcétera, etcétera, va cubierto en el amor, en el temor, y nos dice no solamente por dentro, sino también por fuera. No solamente va en el corazón, sino también va la cosa por fuera. Y son todos los de la casa, porque sigue diciendo, esta es la relación Cristo-Iglesia, esta es la relación familia. Entonces, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claro, yo ya le di el contexto al por lo demás. Ya hablo de la familia, ya hablo del núcleo familiar, ya hablo de la relación matrimonial, ya hablo de cómo los hijos deben de comportarse con los padres, cómo los padres no deben de llevar a ir a sus hijos. Ya dio todo ese contexto Pablo. Y ahora nos dice por lo demás, es decir, las otras relaciones, todo lo demás que está alrededor nuestro, pongamos atención. Porque todo esto, todo este texto, nosotros en otros tiempos lo usamos, yo no estoy seguro de que de la manera correcta. Y enseñamos a muchos otros a usar la armadura de Dios. Según. Porque hasta les fabricaron sus yelmos y sus escudos y bueno, se hizo una fiesta literalmente, en vez de realmente un sentido espiritual, ¿no? Y Dios, una de dos, o nos va a demandar un día, o nos va a decir, estuvo bien, porque eran niños y tenían que entenderlo de una de otra manera, realmente verlo físicamente, para que después ellos lo pudieran bajar espiritualmente. Pero definitivamente hoy nos lo va a mostrar de una manera nueva. Entonces estemos por favor atentos a lo que nos va a dar Dios esta vez. Vamos a leer el texto completo hasta el 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este último verso 20, Pablo automáticamente vuelve a decir, hace rato les hablé de los siervos. Bueno, yo soy uno de ellos. Soy embajador en cadenas. Soy esclavo de este Señor del que estamos hablando. Del Señor Jesucristo y Dios de todos nosotros. Sí, hagan esto, sométanse,
etcétera, y después nos dice, cúbranse con todo esto. Ciertamente, y no fue mentira cuando antes lo enseñábamos, hay un mundo espiritual. Nosotros no tenemos tan fácil libertad de conocer ese mundo espiritual, pero es un hecho que existe. ¿Por qué existe? Porque Cristo lo está enseñando aquí, a través de Pablo. Dios nos lo está revelando y nos está diciendo, hay huestes de maldad, hay huestes en las regiones celestes, hay potestades, principados de maldad. Pero sobre todo, si no eres hijo de Cristo, estas huestes, estos potestades, estos principados, no necesitas creer que están en las regiones celestes precisamente, sino que están en estas regiones celestes. Están en estas regiones celestes. Están dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el que no se comporta como un imitador de Dios, como hijo amado, y no en hipocresía, porque aun si lo hicieras hipócritamente, no estarías siendo un hijo amado, sino un hijo de desobediencia. Y el que no es con Cristo es contra Cristo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. ¿Y cómo te comportas? Como tu padre el diablo. No hace falta esperarte a llegar a las regiones celestes y es que tenemos pleito contra ellos. No es cierto. Cuando tú no obedeces, cuando tú no te comportas como hijo amado, cuando tú mientes, etcétera, etcétera, todo lo que hemos aprendido mucho tiempo antes, tú te estás comportando como un hijo del diablo. Y cuando tú haces las cosas que hace tu padre, tú en realidad no estás en contra de él, sino que estás siendo un imitador de él. Entonces, protegerte por dentro o protegerte por fuera, como ahorita es el caso, no tendría ningún caso, válgase la redundancia. No tendría ningún caso que Pablo nos hablara de ahora cúbranse por fuera con el yelmo, con el calzado, el apresto del evangelio, etcétera, si por dentro el corazón estuviera hablando falsedad, si por dentro el corazón estuviera podrido. Por eso Pablo vino por partes y primero habló espiritualmente, por dentro, el cambio interno, la santidad. Y una vez santos, siempre santos. De tal manera que no puedes pecar. Y la forma de proteger tu no pecar, ahora sí es por fuera, ¿cómo debo de cubrirme de todo lo demás? Porque ¿de qué serviría? Digo, estamos viendo una serie en donde por dentro mismo del gobierno hay falsedad, ¿no? Por dentro mismo del gobierno unos están unos contra otros, como si fueran del mismo equipo, pero en realidad están pullándose unos a aquellos. Y muy ciertamente la palabra de Dios dice que Dios no puede convivir o cohabitar con el pecado. Por eso cuando nos está enseñando Pablo desde la santidad, etcétera, etcétera, nos dice, si no eres limpio, si no eres hijo de Dios, no te vas a comportar como tal. No hay santidad en ti y entonces, ¿qué caso tiene enseñarte más cosas profundas? Si esto principal no lo tomas en cuenta, si esto no lo llevas a cabo, si no vives bajo la palabra de Dios. Todo lo que nos está enseñando y que vamos a ir viendo por partes de la armadura de Dios, poniendo un poco de atención en el 17, donde dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es, hay cuando quieras, hay cuando se te ocurra. Esto es todos los días. En otras clases vimos acerca de
La responsabilidad de nosotros los padres es transmitirle a los hijos la palabra de Dios todos los días, día y noche, en la palabra enseñarlos, en la palabra guiarlos, de tal manera que el día de mañana no se resbalen, no se aparten de ella, pero estar siempre meditando en ella, siempre meditando en ella. Si no lo hacemos de esa manera, fallamos, y tan fallamos que en los hijos se vuelve un deshábito, es decir, algo que no es para ustedes como hijos tradicional, tomar la palabra y decir, yo quiero ver qué tiene Dios para mí, yo quiero aprender más de Él, yo quiero enamorarme más, apasionarme más, saber que lo que está ahí escrito es un mandamiento nuevo para mí. ¿Cuál es la palabra secreta para mí que tiene Dios hoy? Que no es ningún secreto, es un mandamiento. Ama a tus padres, obedece, y conforme vas estudiando, hoy tiene un nuevo mandamiento para mí, hoy tiene una nueva revelación para mí de su palabra, no de lo que yo creo de ella. Ya vimos previamente en Efesios 5 que no podemos alegorizar su palabra, alejarnos de la vana palabrería, incluida la mala traducción de su propia palabra, de la de Dios. Y aquí mismo, repitiendo esa parte, dice que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Buscamos porque ustedes como hijos vivan y se mantengan allí, en la palabra. Y nosotros mismos buscamos por mantenernos allí. Lo llames como testimonio o lo veas como enseñanza, pero que nos mantengamos ahí. Y de nada serviría enseñarlo si por dentro uno de nosotros dijera, a mí no me importa, yo no tengo ningún interés en esto, estoy porque tengo que estar, pero no es porque quiero estar, porque yo amo esto, porque yo amo la santidad de la que hablan, y no me es fácil, porque yo no puedo, yo lo sé, pero lucho por ella, busco por ella, peleo por mi santidad, a la edad que sea, a la edad que tengo. Pero peleo en esto, ya entendí todo lo demás, ya lo acepté, ya lo estudiamos y sí, efectivamente, yo sé que como hijo tengo que comportarme de esta manera, yo sé que como esposo tengo que comportarme de esta manera. Y por lo tanto, busco que Dios haga estas transformaciones en mi vida. Constantemente, no lo vamos a hacer solos. No podemos creernos en ningún momento que somos lo suficientemente fuertes para cargar una armadura de este tamaño. Esta es una armadura de santidad. Esta es una armadura. ¿Te acuerdas cuando Saúl le quiso prestar su armadura a David y no le quedaba? No le quedaba y le era muy pesada. Esta es una armadura muy pesada y muy grande. Y no es que digas, no la voy a usar como lo hizo David, y entonces voy a usar mis propios medios y ahorita agarro mi onda. No. Sí es pesada porque requiere de que tú quieras usarla. Ese es el punto, de que tú ames usarla. Y lo mejor de todo es que es un mandato emplearla en tu vida, en mi vida. Y no porque yo la use, tú no la uses. Porque hay una hecha especialmente para ti, o para ti, o para ti. ¿Es la misma? Sí, pero ya no es como la de Saúl, que no se adapta a tu cuerpo. Es pesada, es fuerte, pero te va a cubrir, te va a defender, te va a proteger de todo. Pero principalmente lo que como decíamos hace rato, lo que hizo Pablo fue prepararnos para que estuviéramos primero protegidos por dentro. Primero por dentro, porque si no de nada serviría.
Entonces, vamos por partes y vamos a regresar otra vez al principio en el 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hablando de quienes son hijos del diablo y de quienes son hijos de Dios, a los hijos del diablo ni siquiera necesita acecharlos. Ya son suyos. Ya son suyos. Ya nos es fácil pecar. De hecho, nosotros seguimos en pecado. Seguimos cometiendo pecado. Pero cuando tú te reconoces y sabes que Cristo ya te salvó, te duele el haber pecado, lastimaste a tu Señor, lo ofendiste y lo ofendiste en gran manera. Y no puedes decir, ay, bueno, no pasa nada, Él me perdona. No, lo ofendiste. Y sí, Él te aplica la de 70 veces 7 y todo lo que tú quieras, pero no es una excusa para que tú no ores en arrepentimiento por el pecado que cometiste. Si no oras, vaya, ¿de qué habría servido todo lo anterior que has aprendido? Si no oras, de nada sirve que te creas hijo o hija de Dios. Tu pensamiento, tu lengua, tu corazón transpira pecado, porque estás hecha, acostumbrado a eso. Y no te es fácil, pero reconocerlo es signo de que sí eres hijo de Dios. Y no solamente reconocerlo, entregarlo, confesarlo y aborrecerlo. Odiar ese pecado, no importa el tamaño de él, según tus ojos, porque según los ojos de Dios, santo, 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 no hay tamaño, hay pecado y por lo tanto digno de castigo y castigo eterno. No hay tamaño, es pecado, punto. Pero que nosotros entendamos esta parte de que las acechanzas del diablo no son contra sus propios hijos. Ya caminan solitos, ya se explayan por sí solos en el mundo. Ahí los vemos afuera, disfrazándose de su padre. Y muchos padres de familia guiando a sus hijos desde bebés en esas prácticas satánicas, sin temor alguno de Dios. Porque eso, yo no sé cómo se atreven incluso a eso. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, saben que es real. Ellos sí lo conocen y tiemblan. Y muchos en la humanidad se toman el tamaño como de yo soy mejor incluso que el diablo. Porque yo ni siquiera le temo ni al diablo mismo ni a Dios. Como si el mundo espiritual no existiera. Y no es cierto. No es cierto. Existe y por si fuera poco va a haber un día de juicio. Va a haber una justicia. Entonces, estas acechanzas del diablo, ¿contra quién son? No contra sus hijos, sino contra los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. El diablo está a la puerta, acechando, acechando, acechando en tu corazón, en tu pensamiento, en tu diario vivir, adelante de ti, es decir, en lo que ves, en lo que haces, en lo que escuchas. Ya una vez lo platicamos. ¿Por dónde se filtra? Por los sentidos.
por los sentidos. Ahí está, encima, una y otra vez. Él no va a dejar de hacer su chamba. Pero es que yo no lo veo, no. Pero date cuenta de lo que piensas, date cuenta de lo que sientes, date cuenta de la forma en que respondes. Te iba a decir otra palabra. La forma en la que actúas o mal contestas. Esa es una acechanza del diablo para ti que eres hijo de Dios, pero por si fuera poco que tú caes en esa tentación. Por el simple hecho de enojarte bajo un mandato que recibes en casa, caíste en la acechanza del diablo. Y es importante arrepentirse de haber caído en eso. Pedir perdón, incluso desde allí. Cuando dices, ay, pues, perdón, Señor, por lo que te ofendí hoy. No le estás confesando el pecado. Lo estás diciendo de aquí para afuera. Pero cuando lo confiesas con nombre y pelos, es porque realmente estás reconociendo lo que está adentro de ti a fin de que sea erradicado. De lo contrario, la cizaña y el trigo se van a parecer mucho y van a seguir creciendo juntos. ¿Sí? Tenemos acechanza continua. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esa debiera de ser nuestra premisa principal para comportarnos, para atender las cosas de Dios y no las cosas del mundo. En una clase pasada decíamos, si Dios me va a arrancar realmente de las fauces del diablo, lo que se va a quedar ahí es mi piel, porque el cuerpo busca lo suyo. Y yo debo de ser arrancado de ahí, vaya, como cuando la piel se queda en una plataforma muy caliente, que te queme, que se te quede arrancado el pedazo de piel, pero que seas arrancado y que te llegues de aquel lado a vida eterna, que para eso tienes a Dios, para que te sane, te restaure y te haga nuevo. Pero que quieras que eso suceda. Es que me va a doler en mi carnita. No te tiene que doler. Tienes que morir. Tienes que morir. Y cuantas veces tú te venzas a esas acechanzas, por dentro no estás bien y por fuera toda la evidencia es lo contrario. Toda la evidencia es no eres hijo de Dios. No eres cristiano. Pero mientras sí lo eres, como sabes que sí lo eres, sábete esto. El diablo está en tu contra. El diablo es tu enemigo y te está acechando una y otra vez. Sujel Michelén dice que una de las mejores armas que tiene el diablo es usar precisamente la palabra. Cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, lo tentó con la palabra. Y bajo la misma palabra, Jesucristo le enseñó. Lo derrotó. No tuvo que hacer nada, no tuvo que declarar, no tuvo que te retractas porque yo soy tu Dios. No. Eso nos da una gran muestra de que este libro es verdad. De que este libro es palabra de Dios y de que este libro realmente tiene el poder del que habla Dios. Pero es para eso, para poder combatir las acechanzas del diablo. En mi vida, en lo que oigo, en lo que escucho, en lo que veo. Y si se me presentara físicamente el diablo, yo tendría que combatirlo con la palabra, no con declaraciones empoderadas de nada, de nadie.
porque Jesucristo no nos enseñó a hacerlo de esa manera. Después de que siguen las acechanzas de Él, nos dice aquí Pablo, porque no tenemos lucha contra carne, o contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Esas acechanzas llegan a nuestro corazón. Esas acechanzas del diablo llegan a nuestra mente, a nuestro cerebro, bajan al corazón y procrean pecado. En ti, en mí, en cualquiera que nos esté escuchando allá en el video. Bajan, y cuando baja el corazón ya se te volvió una raíz. Ya se te volvió una raíz. Todo, ¿por qué utilizar esta parte de que la lucha no es contra sangre y carne? Porque ya previamente nos habló del someternos unos a otros. En el amor a Cristo, o en el amor en Cristo, nos sometemos unos a otros, hermanos en Cristo, matrimonio en Cristo, familia en Cristo, siervos en Cristo, esclavos de Cristo y cristianos que aman a sus enemigos, cristianos que aman al resto del mundo, aunque no pertenecemos allá. ¿De qué tamaño debemos de amar a nuestro prójimo? A darle incluso la preferencia sobre nuestra vida. Aun cuando ellos nos declaran sus enemigos. Pero pelear, como dice Spurgeon, agarrados de sus tobillos a fin de que ellos lleguen a la salvación. No importa quién sea, lo que importa es que no conoce a Dios o que quiere en algún momento escuchar, pero rechazarlo. En algún momento hacer como que toda esta palabra es inválida y por lo tanto se declaran abiertamente ateos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro amor es la oración por su salvación, el ayuno por su salvación, el pelear constantemente. Ayer me fue a buscar este señor que algún día pegó de gritos porque él se quiere ir al infierno, ¿no? Y no tengo muchas ganas de platicar con él. Pero viene ahorita a mi memoria porque necesito orar por él. Yo no sé qué hará Dios en algún momento, o si lo va a dejar a su mente reprobada o no. Pero otra vez lo está metiendo a mi corazón Dios por algo. Si funciona o si no funciona no es cuestión mía. La cuestión es que yo tengo que hacerlo. No importa quiénes son ellos, importa quiénes somos nosotros. Y para quién lo hacemos nosotros, o por quién lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, no es contra carne ni sangre, no es hermano contra hermana, no es prójimo contra prójimo o ateo contra cristiano. Importa que todos somos creación suya y por lo tanto no es el pleito entre hombres. El pleito viene aquí por esas mismas acechanzas del diablo. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Insisto, no es solamente mi interpretación, no es solamente alegórico lo que menciono respecto a que no es nada más como alguna vez decíamos, si es el tercer cielo, si es el cuarto cielo, si es el séptimo infierno, si es el cuarto. No son esos niveles, ¿no? Sino finalmente hay un príncipe de este mundo y utiliza
todos los medios a su alcance. Es decir, utiliza el internet, utiliza a tus amigos, utiliza a los de tu trabajo, utiliza todo. Es más, utiliza a la chava que te gusta si eres un joven, o a la mujer, en el caso de nosotros los hombres, que se viste despampanante, como para desviar tu mirada y meterte un pensamiento, y con las mujeres pasa exactamente igual. Nadie está exento de esto. Él va a usar todos los recursos a su disposición. Nada está libre, ni en tu celular, ni en el mío, ni en el tuyo. Nada está libre. Él va a usar todos los medios y va a usar a quien sea. A tu hermano, a tu mamá, a tu perro lo va a usar incluso. Con fin, como para cuando tú quieres castigarlo por nada, por ejemplo, hasta en eso lo usa. Él va a usar todos sus medios, todos los medios. Y uno de los que más va a usar, si eres un hijo de Dios, lo decíamos hace rato, es la Biblia. Porque con ella misma te va a acusar y te va a decir, ¿ya ves? ¿Ya ves tú? ¿Dónde dice aquí que tú eres un hijo de Dios? No es cierto. Acabas de hacer esto, acabas de hacer lo otro. ¿Te acuerdas lo que hiciste ahorita que te fuiste a la escuela? ¿Te acuerdas cómo te comportaste con tus compañeros ahorita que estabas en el relajo? ¿Te acuerdas que caíste en esto? ¿Ves? No es cierto. Te lo estoy demostrando. Tú eres mío, tú no eres de aquel. Él te va a estar señalando frecuentemente. Él te va a estar acusando. El libro de Job precisamente empieza con esa parte. Acusando. Sí es cierto, ahí hay un reto si tú quieres. Pero él dijo, pues claro, le das todo lo que te pide, ¿cómo no te va a amar? Suéltalo. Déjamelo tantito, yo me encargo. Como cuando vemos un chamaco haciendo berrinche. Fuera mi hijo. Nomás déjenmelo tantito. Bien, fíjate. Piénsalo y estamos actuando como justamente el diablo hizo su parte para con Job. Suéltamelo. Que me lo dejen nada más 2 minutitos. Y se lo soltó. Y el diablo te va a acusar. El diablo va a estar ahí encima. Pero nuestra confianza como hijos de Dios no la supera nadie. Nuestra esperanza como hijos de Dios no la supera nadie. Y venga de donde venga, esté donde esté, así sean regiones celestes, así sea el gobernador de las tinieblas, así sea disfrazado de mujer, así sea disfrazado de lo que tú quieras. Mientras tú seas santo, como hijo amado, imitador de Dios, tú vas a poder rebasar esto y mucho más, porque esto no se va a detener. Esto es día y noche. La acechanza del diablo es día y noche, las 24 horas, los 7 días de la semana, por los 365 o 366 días del año, según sea bisiesto o no. Él no descansa. Él no descansa. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice el versículo 13, para que podáis resistir. ¿Qué dice allí? En el día malo. ¿Tú te acuerdas que ya antes nos había hablado del día malo? Regrésate a Efesios 5:16. Aquí dice, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal.
en el tiempo del mal. ¿Ok? En el día malo o en el tiempo del mal. Veámoslo de esa manera. Si te regresas al 5:16, ya que lo estamos hablando en la versión que tienen ahí ustedes, ¿qué nos dice? 5:16. Sí. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En estos días malos. En el día malo, en el tiempo malo, en estos días malos. Esa misma referencia del 5:16 la habíamos relacionado nosotros, si no mal recuerdo, con, no me acuerdo si con Colosenses. Sí, Colosenses 4, 5 y 6, que dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Por qué esa parte? Porque dice aprovechando bien el tiempo en el 5:16 de Efesios. ¿Para qué? Porque los días son malos. No dice los días que vendrán. Aún en tu interpretación y aún cuando dice en la armadura de Dios, el 13, para que podáis resistir en el día malo, pareciera que es algo a futuro. Para que puedáis resistir en el día malo. Pero revisas el 5:16 y dice: porque los días son malos. La acechanza del diablo no va a venir algún día lejano. Las acechanzas del diablo están hoy, ayer estuvieron y van a estar mañana. Y decíamos ahorita, pero nuestra esperanza es que estamos en Cristo y vivimos en Él y confiamos en Él y nos mantenemos en su palabra. Porque si no lo hacemos, cada acechanza que el diablo ponga sobre nosotros, no es si quieres, caes porque caes. A menos que te mantengas en esto, a menos que te mantengas en la palabra, a menos que te mantengas en la santidad. Los días son malos, por supuesto que lo son. Y si eres hijo de Dios, más todavía. Más todavía. Recuerda, Cristo dijo que nosotros íbamos a estar permanentemente en días malos. Con otras palabras nos lo enseñó. Pero nos dijo que nosotros, como hijos suyos, como discípulos suyos, ustedes van a estar bajo esta situación. Pero confíen, yo he vencido. Yo he vencido. Confíen. ¿Los días son malos? Claro que van a ser malos. Y si tuviéramos que pasar por persecución como para los tiempos de los apóstoles, y aún estos tiempos que vienen y vienen duros para nosotros como cristianos, no solamente son los que vienen, sino los que estamos viviendo. Y si no reflejamos a Cristo en tu escuela, en donde yo me desempeño, cada uno de nosotros en lo que hace, los días van a seguir siendo malos. No podemos nosotros ocultar a Cristo. Hablábamos contigo ayer y decíamos, yo creo que era una oportunidad para que, pues sí, pero ya al rato yo me echo encima a uno u otro. Tiene que ser. Tiene que ser. No es si quiero. Es que debo de ser, debo de dar testimonio. Yo no puedo quedarme callado a la luz de lo que yo soy. Es que si yo me protejo, entonces la libro. No, porque entonces estás dándole más a tu carne, pues, como pues me protejo, pero no con la armadura de Dios.
Sino no importa lo que te vaya en medio. Honrar a Dios. Que Él sea glorificado. Y que la mentira salga a la luz. Es necesario. Es necesario. Dios un día te lo va a demandar. Pero es que yo no se lo digo para que no. No. No somos llamados a eso. En clases pasadas hablábamos de los talentos que hemos recibido. Y los que no aman a Cristo entierran los talentos. Los esconden bajo tierra. Pero los que aman y temen a Dios, los exponen, los ponen al frente, los arriesgan y ganan. ¿Y ganan para quién? Para su Señor. Para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cuándo va a acabar todo? Cuando estemos muertos. Cuando venga Cristo. Estad firmes. Y si nos fuéramos antes de que Él venga, aún hasta ese momento, estar firmes. Es que hoy es mi último. Y aquí se acabó Bernardo. Hasta ese momento fui firme. Hasta ese momento. Yo soy de Él y yo lo defiendo a Él. No necesita que nadie lo defienda. Lo sabemos, eso es un hecho. Pero el celo sí me debe de mover. El celo por Cristo me debe de mover. El celo por su verdad. Y a eso me refería yo con lo de ayer. El celo por tu Señor. Es una válvula que está ahí, moviéndote. Tienes que. No importa lo que pase, pero tienes que. Porque conoces, porque sabes, porque es tu verdad. Y firmes hasta el fin. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cristo es la verdad. Y su palabra es la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Hasta ahí vamos a cerrar hoy. Vamos a seguir repasando en las siguientes semanas, pero firmes en la verdad, en la palabra de Dios, sabiendo quién es Él, que Él es verdad y que nosotros no podemos hablar mentira, porque entonces lo haremos a Él mentiroso y ya no estamos hablando de que Él es mi amo, de que Él es mi dueño, de que Él es mi Dios. Hay una sola verdad y esa se defiende hasta el final. Su palabra se defiende hasta el final. Su verdad se defiende hasta el final. Su evangelio se defiende hasta el final. Y Cristo nos lo enseñó tal cual. Hasta dejar la carne allí. Hasta morir. Pero que la verdad sea para nosotros, a pesar de las consecuencias que pase o pasemos por no haber dicho la verdad antes, pero reconocerla y en ese sentido, a partir de ahí, una vida nueva en donde esta es la verdad y que pase lo que tenga que pasar. Que sufra mi consecuencia, pero la verdad es una. No hay dos verdades, no es según lo piensa mi esposa o según mi visión. No, hay una sola verdad. No es según mis padres, no es según yo y según la Biblia. Hay una sola verdad. Y es defendible hasta la muerte. Que no hagamos de una mentira una verdad. Definitivamente. Ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Esa parte de la justicia precisamente es
vivir la consecuencia si la tengo que vivir, o mejor aún todavía, que porque sabemos que hablamos verdad y que vivimos en la verdad y que somos testimonio de la verdad, sabemos que nosotros ante los ojos de Dios somos justificados y somos tomados como justos, no bajo nuestra verdad, sino bajo la de Él. Y somos vistos como justos, y precisamente el día que todo acabe, podremos recibir esa palabra de bienvenido eres. Hiciste lo que te tocaba. Bienvenido, buen siervo, siervo fiel y justo. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso es importante. Vamos a orar. ¿Quieres orar? Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta palabra, por esta noche, Señor, porque nos dé una palabra poderosa, Señor, como lo es toda tu palabra, Señor. Agradecemos cómo nos muestras el cómo debemos de ser representantes de tu reino, Señor, cómo ser representantes de tu palabra, cómo mostrar a otros tu palabra, Señor, a través de lo que hablamos, de cómo nos movemos, Señor, de testimonio de lo que hacemos, Padre. Te agradezco mucho, Señor, el cómo nos muestra, Señor, el que debemos de tener un corazón real, Padre, un corazón íntegro, Señor, en una santidad, Padre, que realmente lo que reflejemos por fuera sea lo que tenemos dentro, Señor. Que lo que estemos hablando sea porque sale dentro de nosotros, desde nuestro espíritu, sale de nuestra alma, de nuestra mente, de todo lo que somos, Señor, sale de ahí porque lo creemos, lo pensamos y lo hacemos. Amén. Señor, gracias porque tú nos has mostrado durante este tiempo que hemos estudiado Efesios, Señor, cómo debemos de caminar en ti y para ti, cómo hacer todo por ti y para ti, Señor. Cada día, Señor Padre, nos cuesta trabajo, sí, Señor. Hemos tenido que dejar muchas cosas de nuestra carne, hemos tenido que renunciar a mucho, rendir mucho, Señor, pero sabemos que en ti todo vale la pena, Padre. Sabemos que en ti, Señor, no es que haya un beneficio, una garantía, Señor, o un regalo por lo que hacemos, sino porque glorificamos tu nombre, Padre. Y lo hacemos así, Señor, pensando, Señor, en agradarte, sí, pero en glorificar tu nombre, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias por toda esta enseñanza, Padre. Gracias por este medio, Señor, que tú usas, que es mi esposo, Padre. Y gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Yo te pido, te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, y aún las personas que están en el video, Padre, reciban esta palabra, Señor, en sus vidas, Padre, para que ellos también lo puedan hacer, Señor, y puedan vivir glorificando tu nombre, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Like.